Muchas veces en la vida, particularmente en situaciones límites, a veces oramos esperando, deseando fuertemente que las cosas cambien. Tal vez ese fue la gran experiencia de más de 2 años de pandemia, o podría ser la gran experiencia de muchísimas niños, poblaciones, familias en medio de una guerra, en medio de un desastre, de una catástrofe. Y a veces pensamos que vamos a despertarnos y vamos a ver que todo era un sueño, una pesadilla, y que las cosas se transforman nuevamente de otra manera. Pero en cambio, a veces el tiempo pasa, los meses, los días, y al contrario, empeoran, ¿no? Aumenta a veces el goteo de casos, como era, insisto, en el tiempo de la pandemia, el goteo de muertos en medio de una guerra, el goteo también de desconcierto y desilusión que va abriendo en nuestro corazón la mirada de un escenario total y absolutamente dramático. Y cuanto más pasa el tiempo, más podemos dejarnos llevar por la desconfianza, incluso por la desconfianza en Dios, como preguntándonos dónde está Dios, cuál es su gesto, cuál es su intervención. Y justamente desde ahí la noche avanza y Dios no aparece. Todos estamos cansados y creemos que este drama no puede tener final. A todo esto, justamente hoy, una vez más, la palabra de Dios nos regala una parábola. Una palabra que mira hacia adelante. ¿Por qué? Porque precisamente en medio de todo eso, podemos quedarnos como dormidos. Es como que nos invade el sueño. Es una característica de esta parábola y de esta historia que todas las jóvenes se quedan dormidas. Las necias y las prudentes. Humana condición. A veces es como que si queremos buscar en eso la diferencia, no estaba allí. Todas se quedan dormidas. Todas son vencidas por la espera. Porque las cosas no sean ya. Pero aunque vivimos una cultura donde nada puede esperar. Nada. Y así es como que vamos invadiéndonos, asaltándonos unos a otros, devorándonos, sin poder ni siquiera esperar un instante. Y entonces, justamente desde ahí, desde ese sueño que a veces es narcosis para no ver la realidad, que a veces es estar ya agobiado, exánime de fuerzas, como que uno no puede más. Cuando dice me desmayé de sueño, me desmayé porque no podía más, porque estaba muy cansado, porque estaba muy triste, porque estaba con mucho miedo. Entonces, justamente el texto del Evangelio nos invita a ver hoy, ante todo, que hay una vuelta. Una vuelta que acontece. Y ahí está la diferencia. ¿Qué pasa cuando hay que volver a empezar?
¿Qué pasa? Hay dos símbolos en esta parábola. Uno son las lámparas y otro el combustible. La lámpara vendría a ser como la vida, como todo lo que se nos da, como una especie de cántaro, que es nuestra vida. El contenido es precisamente lo que se va haciendo en el corazón. Y hay contenidos que no se pueden vivir de prestado. O se tienen o no se tienen. Por eso lo que hoy se nos dice nuevamente, como comenzamos ayer a leer en el Evangelio de Mateo, es una palabra que forma parte de la vida cristiana esencialmente, que es la palabra velar. Velar significa cuidar solícitamente, custodiar, hacer guardia. Y entonces eso tiene que ser la vida de cada uno, lo que cada uno va poniendo, con qué va llenando su vida. Su vida la va llenando justamente desde el compartir, y como decíamos tantas veces, donde lo cristiano no es explicar, sino compartir, y compartiendo se articula la respuesta. Porque esa será la realidad. Porque hoy, aunque parece un tanto cruel el final de la parábola, quien dice no las conozco, no hace más que espejar la actitud del otro. Era el otro que no estaba, tampoco se había preparado, estaba al tanto. Era el otro que no conocía ni siquiera lo que había que hacer. Y entonces cuando esa actitud nos gana el corazón, siempre es como que echamos mano del otro. Echamos mano del otro. Por eso pidámosle al Señor en este día que verdaderamente comprendamos el sentido de este velar. Culmino con un poema. El amor anticipa, 1000 veces intuye lo que está por venir. No escatima preparativos, vive de antemano, espera, se ilusiona. El abrazo real vendrá tras cientos imaginados. Conjuga la ilusión de los niños, la impaciencia de los amantes, la esperanza de los creyentes, la pasión de los convencidos. Es previsor, pues le va la vida en ello. Es fiel. ¿Dónde más querría estar? Hay quien aprende a amar y quien, perdido en falsos quereres, ni lo intenta. Quizá estos últimos un día querrán encender la lámpara con aceite prestado. Será tarde, pero ahora estamos a tiempo. Que el Señor haga de este tiempo preparar nuestro corazón.